Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. En este video vamos a estar aprendiendo cómo redactar un anteproyecto de resolución para el modelo de Uniendo Metas de la ONU, que en Argentina al menos está encarado por la Asociación Civil Conciencia. Ahora bien, primero que nada habría que aclarar que si vamos a redactar el anteproyecto ya tenemos que tener armado el documento de posición, y para eso ya tendremos que haber investigado muchas cosas sobre nuestro tópico, o sea, el tema que le tocó a nuestro órgano, y por otro lado mucho sobre nuestra delegación. Eso es fundamental. En especial respecto de nuestra delegación tenemos que haber investigado cuál es la inclinación política, ¿sí? ¿Qué línea política está teniendo nuestro país en este momento? Eso es fundamental. Ahora bien, hay que aclarar algo. El anteproyecto de resolución viene a ser lo que nuestra delegación quisiera que sea aprobado por el órgano que nos tocó. Vamos a suponer la Asamblea General, ¿sí? Entonces yo tengo que redactar el anteproyecto como si fuera hablado por parte, narrado, ¿sí?, por parte de la Asamblea General, en este caso. ¿Se entiende? No es que nuestra delegación considera, no, viene a ser la Asamblea General considera, ¿se entiende? Tiene que ser narrado como si nosotros fuéramos la Asamblea en sí, porque lo que queremos es que la Asamblea vote nuestro anteproyecto, si se quiere. Si bien el anteproyecto de resolución más o menos son 2 páginas, 3, 4 páginas, no mucho más que eso, nosotros tenemos que tener en claro que el anteproyecto tiene que partir de una idea base muy central que no debería tener más de un párrafo. A mí lo que más me gusta, o sea, lo que siempre tengo en cuenta para el anteproyecto es este video, que después le voy a dejar un link abajo porque está buenísimo para la vida, no tanto para el juego en sí, sino para la vida, que es el elevator pitch, ¿sí? Este elevator pitch viene a hablar sobre: hay determinados momentos de tu vida que vos tenés que comunicar una idea y no tenés mucho tiempo, tenés 20 segundos, no más. Entonces, yo quisiera que vos primero, después de haber redactado todo el documento de posición y demás, pienses en que tenés que tener una idea central y poder comunicarla a cualquier otro país, delegación, secretario general o quien sea. Tenés que poder comunicarla en 20 segundos. Después, sobre la base de eso, redactás el resto del anteproyecto, pero la clave son esos 20 segundos. Vos con esos 20 segundos vas a poder lograr que otra delegación se una a tu anteproyecto o no. Vas a poder lograr combinar cosas importantes de tu anteproyecto con otra delegación o no. Así que la clave es tener bien en claro qué es lo que querés y que lo puedes comunicar en 20 segundos y nada más. Fuera de eso, la redacción del anteproyecto de resolución arranca como siempre mirando las dinámicas, ¿sí? En este caso yo voy a arrancar de parte de la Asamblea General, ¿sí? Pero podría ser de otro lado. Al final de las dinámicas de la Asamblea General vamos a tener un ejemplo de cómo se redacta un anteproyecto de resolución que requiere un montón de formalidades que luego vamos a ver, y además nos explica al final de las dinámicas cómo es cada parte, ¿sí? Que yo todo esto lo sinteticé en un cuadrito que ahora voy a estar mencionando, y también tenemos el anteproyecto pasado a un documento de texto, de manera que no sea necesario que nos volvamos locos con el formato, sino que solamente podemos agarrar esto e ir reemplazando la información y listo. Bien, antes de comenzar con el formato, yo quisiera explicar por qué se llama anteproyecto de resolución. Vamos a arrancar de atrás para adelante.
Dice resolución porque la palabra resolución en el mundo burocrático, en el mundo del Estado, del gobierno, del día a día de la política, decimos que resolución viene a ser una decisión oficial de determinado órgano de gobierno o lo que fuere. En este caso viene a ser una resolución, viene a ser una decisión de algún órgano de la ONU. Por ejemplo, si estamos en la Asamblea General, venimos a decir que es una decisión que la Asamblea General toma en su conjunto, ¿sí? Y luego estas dos palabritas, ¿sí? El anteproyecto, vienen a ser como pre-pre, ¿sí? Esto viene a ser una pre-resolución. ¿Por qué? Y bueno, porque hay toda una serie de pasos que tiene que dar este anteproyecto para convertirse en resolución, ¿sí? Claro, la cuestión es así. Nosotros en el juego, en Uniendo Metas, vamos a tener varios órganos, ¿sí? Incluso más de los que estoy mostrando aquí. Cada órgano va a tener su tópico, su tema a tratar, y finalmente cada delegación va a llevar a ese órgano, en este caso la Asamblea General, un anteproyecto de resolución. Entonces, en este ejemplo tenemos creo que 27 delegaciones, bueno, son 27 anteproyectos de resolución. Las delegaciones empiezan a hablar, primero en un debate general, pero después en las consultas oficiosas, en los grupos regionales, empiezan a hablar entre sí y se van achicando la cantidad de anteproyectos porque dicen, uy, a mí me gusta tu anteproyecto, agreguémosle esta parte de mi anteproyecto, entonces combinamos y ya dos anteproyectos se vuelven uno, ¿no? Y así viceversa, porque es esperable que las delegaciones tengan anteproyectos similares y entonces se combinan y listo, no hay ningún problema. Al final del día, los anteproyectos que quedaron, en este ejemplo puse 3 anteproyectos diferentes, son sometidos a la mesa de aprobación, ¿sí? La mesa de aprobación, que en las dinámicas se explica bien cómo está conformada y demás, en el final del segundo día de Uniendo Metas, decide cuáles de los anteproyectos que le presentaron de ese órgano va a quedar. Ese anteproyecto a partir de ese momento se convierte en proyecto de resolución. O sea, el que fue elegido se convierte en un proyecto de resolución. Ahí ya le quitamos el ante, ¿no? Y bueno, luego, esto no es del todo así, pero a mí me gusta explicarlo de esta manera como para sintetizar. El proyecto de resolución que fue elegido por la mesa de aprobación se somete al debate, ¿no? del órgano en sí, y si consigue los votos para alcanzar la mayoría, pasa a llamarse resolución, ¿sí? Esa es un poco la síntesis que a mí me gusta hacer al respecto. Entonces, ahí se explica por qué tiene ese nombre. Ahora, vamos a lo que posiblemente más dudas genera. ¿Cómo es la estructura del anteproyecto de resolución? Tiene 3 partes fundamentales, ¿sí? La primera es exclusivamente de forma, ¿sí? Todo anteproyecto de resolución tiene que arrancar con los 2 escudos, el de la ONU y el de tu país, o sea, el país que está redactando o mejor dicho, la delegación que está redactando, ¿sí? Después, el órgano, que son simplemente poner Asamblea General o poner, no sé, ACNUR o poner Consejo de Derechos Humanos, el que sea, ¿sí? El tópico, copiar y pegar el tópico, nada de otro mundo. Avales, que es en realidad un espacio que se deja en blanco porque en el proceso del juego en algún momento va a recibir avales o no, ¿no? O sea, ahí lo que vamos a tener que hacer es anotar los países que estuvieron apoyando el anteproyecto, pero por ahora se deja en blanco. Y por último, el título. Hay que poner anteproyecto de resolución, nada más que eso. Bien, acá vamos a lo importante, ¿sí? Me refiero a las cláusulas preambulatorias y después las cláusulas operativas. Las cláusulas preambulatorias vienen a ser básicamente un preámbulo, ¿sí?
Viste que, por ejemplo, si vos querés vender algo, no vas y enseguida ofreces ese algo. Primero haces como una pequeña introducción. A mí me pasa que de vez en cuando, por error, algún alumno se acerca y me dice, ¿querés comprar rifas? Y yo le digo, no, así no. O sea, no es esa la forma. Vos me tenés que explicar cuál es la causa, cuál es el organismo, cuál es el club que está juntando dinero, cuál es el viaje al que van, cuál es el anhelo, qué sé yo, lo que quiera. Y después me decís que la manera mía de ayudar sería comprando una rifa. ¿Se entiende? Bueno, acá es lo mismo. Nosotros en las cláusulas preambulatorias contamos todo la circunstancia que hay para que de esta manera entremos en clima, ¿sí? Después, más adelante, vamos a hacer la propuesta en sí. Pero básicamente eso es las cláusulas preambulatorias. Se escriben siempre, casi siempre empiezan con un gerundio, casi siempre, ¿sí? Un gerundio son estas palabras que terminan en ando o endo. Por ejemplo, considerando, teniendo, queriendo, observando, contemplando, ¿no? Ando o endo. También podrían empezar con un adjetivo o incluso también con un adverbio. En este caso no nos complicamos mucho. ¿Por qué? Porque hay ejemplos. Fíjense, si nosotros vamos a las dinámicas, cuando nos explica cómo se escriben, fíjense que en la página, ya les digo, 30 nos pone ejemplos de estas de palabras que podrían iniciar una cláusula preambulatoria. Así que no se las complico demasiado, simplemente se viene a la página 30 de las dinámicas y ya tienen una cantidad más que suficiente para de palabritas, ¿sí? Bien, y por otro lado, hay que tener en cuenta que las cláusulas preambulatorias terminan con una coma, ¿sí? Vamos directamente al ejemplo que nosotros tenemos acá listo para modificar, ¿sí? Este link lo voy a dejar para que ustedes lo puedan descargar y después modificar a su gusto. Acá está el encabezado. Todo esto que les estoy mostrando ya es el encabezado, porque son los dos, los dos escudos, el nombre del órgano, el nombre del tópico que ustedes lo reemplazarán, avales que quedan blanco por ahora y el título del documento, que en este caso es el anteproyecto de resolución. Acá nomás ya empiezan las cláusulas preambulatorias, ¿sí? Y entonces ustedes verán que todas estas terminan con coma, ¿sí? Terminan con coma, todas terminan con coma. Y además verán que empiezan, ¿sí?, con estos gerundios que yo decía, como recordando, reconociendo, convencida. Bueno, eso no es un gerundio, pero sí es como es un adjetivo, por ejemplo, considerando, acogiendo, creyendo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Después de eso, lo que vienen son las cláusulas operativas. Entre nosotros, lo importante, ¿sí? Vos podés alargar las cláusulas operativas, pero básicamente la clave acá es ese pitch, el elevator pitch que yo te comentaba al principio, acá lo tenés que poner. Esto es lo importante. Haces un punteo con la propuesta, que puede ser varias cosas para proponer, sin duda. Cada cláusula inicia con un verbo que está conjugado en el presente del indicativo, y me olvidé acá poner la persona, así que sería tercera persona, porque recuerden que hablamos en nombre de el órgano que nos tocó, que podría ser, por ejemplo, la Asamblea General. Entonces decimos, la Asamblea General insta, la Asamblea General solicita, la Asamblea General pone de relieve, ¿no? En ese sentido es presente, indicativo y a su vez en tercera persona, porque hace referencia a la Asamblea General, no a mi delegación, ¿sí? Yo no digo Alemania insta, Alemania solicita, no, porque se supone que esto lo va a aprobar la Asamblea completa, ¿sí? Eso es lo que queremos básicamente. Bien,
Cada cláusula inicia con el verbo, entonces, pero además cada cláusula termina con un punto y coma, salvo la última cláusula, ¿sí? Pero verán ustedes que terminan con punto y coma. Ahí está, básicamente. Todas terminan con punto y coma, salvo la última que sí termina en un punto y listo. Y ahí se acaba. Bien, una última cosa que no quiero olvidarme. Recuerden que todo proyecto debe tener una serie de elementos, ¿sí? Yo me acuerdo que alguna vez cuando aprendí esto en la secundaria me decían, no te olvides de las preguntas, ¿no? En inglés eran las WH questions, que era quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para quién, ¿sí? Entonces, si vos proponés que vamos a hacer un esfuerzo por disminuir el hambre, la pobreza en el mundo, ponele, tenés que decir cómo lo vas a hacer, tenés que decir con qué dinero lo vas a hacer, tenés que decir tenés que decir cuáles van a ser los pasos para llegar a eso, ¿no? Así que bueno, en un anteproyecto bien formadito se supone que vos respondés las preguntas más importantes, ¿sí? Bueno, eso es todo. Yo espero que sirva, espero que sea útil. Y nada, deseo que tengan mucha suerte, que les vaya muy bien y que aprendan mucho y que se diviertan mucho. Nos estamos viendo. Chau, chau.